Hola, chicas, chicos, les voy a traer un mensajito hoy, así muy rapidito de la palabra. Vengo contándoles una historia hermosa para aquellas personas que creen que no hay esperanzas, porque de pronto están en la prostitución, porque, bueno, por muchas cosas, ¿verdad? Hay una palabra en Hechos 9, que es la historia de un varón que era asesino. Él perseguía los cristianos, perseguía y los mataba. Y dice que un día iban ellos con cartas y todo del gobierno, buscando a los cristianos, y los que encontraban, mujeres, hombres y niños, los cogían y los llevaban, y después de que ya los llevaban allá a la gobernación, entonces los torturaban y los mataban. Resulta de que este varón, yendo en camino a hacer esa tarea, de pronto siente como un resplandor, y esto lo tira del caballo al suelo, y en el momento en que cae al suelo, el hombre queda ciego. Y dice la palabra que este hombre eh, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya están enteraditos de qué se trata, ¿verdad? Y entonces él se asombra, y entonces, déjese ver, yo le leo aquí un poquito. Dice que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense ustedes. Y este hombre era un asesino en serie, pero de los cristianos. Dice la historia, la pueden seguir leyendo, está en Hechos 9. Dice la historia que este hombre, cuando cae al suelo, inmediatamente él queda ciego. Pero no crean que él quedó ciego porque se cayó al suelo porque la luz lo tumbó. No, no fue porque la luz lo tumbó. Y quedó ciego porque del golpe, tampoco. Porque el maestro trabaja así. Porque el maestro tiene una forma de trabajar que nosotros no nos damos cuenta por qué. Y para saber por qué lo hizo, tenemos que profundizar las escrituras. Resulta que este varón lo primero que hace es caer al suelo, ¿verdad? Él era una persona que tenía muchos estudios, él tenía diplomas de muchos estudios que había hecho, y ya lo último que había empezado a hacer era acabar estaba preparado y ¿cómo se llama? Ese era su trabajo, acabar con la iglesia del Señor. Pero pasa de que cuando él cae al suelo, entonces, primer cosa, para que nunca se nos olvide que somos de tierra, que polvo somos y que polvo volveremos a ser. Y luego, para que el orgullo muriera ahí. Porque fíjate que nosotros, él era una persona muy importante, él era muy orgulloso, él era prepotente, él tenía todo lo que cualquier persona con dinero que manda, que es el que tiene todo el poder, eso todo lo tenía él. Y él tenía que caer. Dice la palabra que el fruto, que la semilla que no cae en tierra y no se pudre, no da fruto. Él tenía que caer en tierra para poder morir ahí al orgullo, a la vanidad, a todo aquello que el hombre sin Cristo tiene. Bueno, aunque hay mucha gente con Cristo, que anda con el Padre, que anda con el Maestro, dicen que somos muy espirituales y que nosotros somos hijos de un Rey de Reyes y Señor de Señores, pero siguen con orgullo, con odio, con todas aquellas cosas. Esas todavía no han caído. Esas personas todavía, Jesucristo no ha tenido un encuentro con Él, con esa persona, porque no ha muerto al yo, al orgullo. Por eso él cayó ahí. ¿Por qué que quedó ciego?
porque él tenía que volver a mirar con ojos espirituales. Porque si él vuelve a mirar con los ojos carnales, él sigue haciendo lo mismo. Pero démonos cuenta que cuando él se levantó de ahí, a los 3 días le devolvieron su vista. Y desde ese día empezó él a trabajar en la obra del maestro. Y trabajó con el maestro hasta el último día. Nunca se apartó, nunca dio un mal testimonio. Este varón fue ejemplo vivo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo vengo diciéndote hoy, tú tienes esperanzas como yo con Él. Yo también creía que mi vida no tenía sentido. Yo también creía que mi vida no tenía valor. Yo también creía que Jesucristo nunca me iba a perdonar a mí mi maldad ni mi pecado. Yo creía que yo iba a morir sin Él. Pero Él se fue y me encontró, me buscó, me rescató. Y Él no llegó reprochándome. Él no llegó humillándome, echándome en cara lo que era. Él me tomó. Y poco a poco ha ido cambiando mi vida. No soy perfecta porque sigo teniendo esta carne, que esta carne es inmunda, esta carne es pecaminosa. Mientras yo tenga esta carne pecaminosa, yo sigo siendo una mujer pecadora. Pero sé a dónde ir. Sé que el Maestro me espera todos los días para que yo me arrepienta, para que yo confiese mi maldad y mi pecado, y que día a día yo voy humillando y sacrificando mi carne, porque es la carne la que nos empuja a ser orgullosos, a ser, más que todo el orgullo es el que nos hace cometer todo ese viaje de errores, porque no queremos ser menos ni más que nadie. Pero cuando estamos en estas condiciones de vida, que de pronto tú estás viviendo, que de pronto estás en la prostitución, que de pronto no estás casada, que de pronto tenés el esposo de otro, ese dejó su esposo y se vino a vivir contigo. Muchas cosas que sabemos que no están ordenadas delante del Maestro. Él viene y las ordena. Cuando tú te dejas, Él viene y empieza a ordenar. Él no viene echándote en cara lo que eres. Él empieza. Mira que hay una historia en las escrituras de una mujer que dicen que la cogieron en adulterio. Pero es que es bien graciosa la historia, porque dicen que los hombres la llevan de los pelos. Y las llevan apedreada y la llevan herida, despedazada, se la tiran al maestro a los pies, pero no llevan el hombre. Entonces, ¿con quién estaba ella en el adulterio? Pensémoslo. Los estudiosos dicen que uno de los mismos religiosos, porque estos eran los fariseos, que uno de los mismos fue el que estuvo con ella para hacerla caer en esa maldad y ese pecado, ¿verdad? Pero por eso no llevaron al hombre, porque entonces en aquel tiempo entraban y los levantaban de la cama, desnudos, los llevaban arrastrados y apedreados hasta que los sacaban al campo y los mataban. Ya esta vez no los sacaron al campo, sino que se la llevaron al maestro, pero al hombre no. Entonces, por eso los estudiosos dicen que era uno de los mismos que andaba con ellos, llevándola a ella a los pies del maestro. Y mira que llegan y la tiran allá y empiezan a decirle al maestro, bueno maestro, esta mujer la encontramos en adulterio y hay que matarla. Porque la ley de Moisés dice que hay que matar a todo el que encontramos en adulterio. Y el maestro no les contestó. Entonces ellos vuelven a decirle. Entonces él vuelve a decir, ya les responde, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Les dio autoridad y permiso para que la apedrearan. Pero como nadie es santo, el único santo es el maestro, como todos somos un mundo de pecados, ellos, dice la palabra que fueron dejando las piedras y salieron primero los más viejos, o sea, los que más llenos de maldad estaban y de pecado. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor. El maestro vino a morir por ti y por mí. ¿Y saben qué le dijo el maestro luego? Le dice a ella, ¿quién te han condenado? Y ella le dice, nadie me condena. Y entonces él le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Mira la condición de vida con el maestro. Él no te va a preguntar por qué lo hiciste, por qué te metiste en eso, por qué te metiste en la cama con ese hombre que no es tu esposo, por qué estar en la prostitución, porque Él no te va a preguntar eso.
Él simplemente te va a abrazar y va a empezar a trabajar en tu vida. Él te va a encontrar. Con seguridad que Él te va a encontrar, así como me encontró a mí, también te va a encontrar a ti. Él es bueno, Él es un Dios poderoso. Yo no puedo venir a predicarte un Dios de juicio, porque el que me encontró a mí no llegó con juicio a mi vida y hasta aquí no me ha condenado. Y día a día yo puedo ver su misericordia, yo puedo ver su amor repleto en mi vida. Él duerme conmigo, Él se levanta conmigo, Él come conmigo, Él se baña conmigo, Él está en todo lugar conmigo, Él me cuida. Entonces yo no te puedo decir, no es que no te va a perdonar, ya estás perdido, ya estás perdida, ya no tienes esperanzas. No, 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 eso te lo dice el que más pecado tiene, pero Él no es así. Mira, te voy a contar así rapidito la historia del hijo pródigo, seguro la has llegado a escuchar, ¿verdad? Este es un padre que tenía 2 hijos y resulta que el más pequeño le pidió su herencia y se quería ir. Y aún el papá no estaba muerto, imagínate. Y entonces el papá le da su herencia y el muchacho se va. Dice que se perdió ese dinero en la prostitución, en el juego, en malos negocios, en todo, perdió toda su herencia. Y quedó sin nada y entra en ese tiempo en que ya no tiene nada de dinero, llega el hambre a ese lugar donde él estaba. Y entonces él se hizo el duro. Es que miremos que a veces el Señor tiene que tratarnos así. Él se hizo el duro y en vez de haberse ido para donde su padre, se arrimó por allá a unos cerdos, a trabajar por allá cuidando cerdos. Imagínate que hasta ni la comida tenía, porque él decía que ahí está en la Biblia, que él anhelaba comer esas algarrobas que se están comiendo los cerdos. Imagínense cómo sería la situación de este hombre. Sin trabajo, sin comida, sin ropa, sin nada, porque dice que lo perdió todo. Y está tanta el hambre que él dice que se acordó de su padre. Y dice, en la casa de mi padre hay tantos jornaleros que tienen tanta comida. Y yo aquí con tanta hambre. Yo voy a ir y le voy a decir a mi padre que me deje entrar como un empleado. Que ya yo no soy digno de ser su hijo, pero que quiero estar ahí como empleado. Y dice que se va. Y dice que se va y cuando va llegando, el papá miraba por la ventana todos los días el papá esperaba a su hijo. Pero dice que cuando lo ve, es movido a misericordia. Démonos cuenta que el Padre se mueve a misericordia de nosotros. Dice que es movido a misericordia y no espera siquiera que Él llegue. Inmediatamente sale a encontrarle, así maloliente, oliendo a cerdos, descalzo, había sus ropas despedazadas. Inmediatamente el Padre lo abraza y le dice, es que mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Imagínense qué cosa tan fuerte, ¿verdad? Andar en el pecado, uno está muerto. Por eso es que Él nos busca, para resucitar con Él. Entonces va y empieza y le dice a sus criados que lo bañen, que le pongan vestido nuevo, que le pongan calzado, que le pongan anillo, o sea, ya otra vez con la autoridad del hijo del Padre, el hijo del Rey. Y eso somos nosotros para Él, cuando Él viene y nos toma, nos lava y cada día va haciendo eso especial en nosotros, nos pone vestido nuevo, nos cambia totalmente nuestra vida. Y empezamos a caminar con Él. Y Él empieza a hacer ese diseño que nunca había perdido. Porque Él tiene un sueño con tu vida y en mi vida. Y ese sueño Él lo cumple. Él lo va a cumplir en tu vida. El día que Él te encuentre como me encontró a mí, te vas a dar cuenta lo hermoso que es. Lo real, lo verdadero. Él es más real que tú y que yo. Es que a lo mejor tú crees que es ese Jesucristo que está muerto allá, todo herido al lado del maestro, al lado del Padre, y herido, echando sangre. No, no, no. La tumba está vacía. Él se levantó en su propio cuerpo, o sea, no tiene heridas. Las heridas, esas heridas que Él tuvo, fue para sanarnos a nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús. Dios les guarde. Charón, charón.